Comparta, comparta. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo, Carlos, que no hay problema. ¿Ya Esto es lo como la hice? televisión en vivo, exacto. Sí, sí. Y yo soy como esos conductores en vivo que putean, que dicen de todo. Bueno, es así. Bien, vamos a considerar esto y vamos a trabajar sobre la letra. Que, a ver, ¿qué es lo primero que se nos ocurre o se le puede ocurrir a ustedes que han escuchado y por lo tanto es algo nuclear en esta disciplina? La tipografía. Todos trabajan con tipografía, los programas tienen tipografía, la carrera tiene una materia que se llama tipografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tipografía es nada más que la letra tipificada, digamos, o sea, sistematizada, que es lo que ha hecho al ser de la imprenta, digamos. La letra previamente a la tipografía, en realidad era los signos del lenguaje verbal, los signos alfabéticos, numéricos, misceláneas y todos adornos en el cual entraban dentro del libro, de lo que nos conocemos como editorial, pero era manual. Entonces, cuando empieza a socializarse este tema, la letra comienza a sistematizarse, digamos, los signos del lenguaje verbal a raíz de la imprenta, se convierten en lo que conocemos como tipografía, que lógico, previamente nacieron de la mano, y siguen naciendo de la mano las nuevas tipografías, nada más que ahora la mano con un mouse o algo por el estilo. Y vamos a empezar a conocer un poco la anatomía de la letra. Eh, Algunos podrían decir morfología, pero hay otros detalles. Yo le puse ahora como principio anatomía de la letra. Y este mal escrito que aparece a la izquierda, que dice características, en realidad eh, toda la vida, durante 5 siglos, hasta ahora, se le llamó carácter o carácter al signo verbal mínimo que es la letra. ¿Mm? Por eso lo dividí así tan, como tan mal escrito, características. Y vamos a ver, vamos a reconocer las características de la letra. ¿Mm? Hay algo que voy a hacer mención ahora, y tiene que ver con esto de la tipografía, la letra, los signos del lenguaje verbal. Tienen dos usos, básicamente, principales en la comunicación visual. Uno que es el rasgo artístico, entonces se usa como elemento expresivo, como elemento formal, que tiene formas muy variadas, muy interesantes, y sirven para una comunicación, pero de tipo más expresivo. Podríamos llamarle más artístico, sin que tenga una función estricta determinada para lo que fue creada. Y por el otro lado, la función pura de los signos del lenguaje verbal, que tiene que ver con la función de comunicación verbal, lógicamente, ¿no? Que eso ya tiene protocolos, ya que ahora estamos con tantos protocolos, tiene protocolos muy estrictos. Los protocolos editoriales son muy estrictos, es más, de hecho, han planteado una disciplina dentro de la disciplina del diseño, que es el diseño editorial, que tiene realmente toda una bibliografía aparte. Nosotros vamos a trabajar en esto de la anatomía de la letra, la vamos a trabajar o la vamos a ver como elemento expresivo y vamos a ir entrando después como en sus rasgos funcionales, digamos, en sus funciones y para qué sirve, vamos a entrar por ahí en otra clase para seguir desarrollando el tema. Y bien, dentro de estas características, más o menos está determinado, hay bibliografía, hay mucha bibliografía con respecto a la tipografía, al carácter de las letras. Esto de carácter también tiene que ver con personalidad. Además que las cosas no tienen personalidad, uno no la puede llamar la personalidad de una tipografía, porque es forma, y las formas tienen significados.
pero comúnmente por ahí se le dice, se lo denomina personalidad a cosas que realmente no la tienen. Hay mucha bibliografía, hay un libro muy sencillo que yo lo tengo en la página y lo tengo como partido en partes, digamos, repartido de algún modo, que se llama Tipografía, de Ivana y Eduardo, creo, Tubaro, un tipógrafo italiano, el papá y la hija, digamos. Y después hay mucho, la letra, Gerard Blanchard. Ustedes miren la biografía, busquen, por favor, y en esto para estudiar, como toda disciplina universitaria, como toda carrera universitaria, tengan en cuenta que esto de estudiar en Google, con Google se puede estudiar, pero hay que buscar muy bien porque la biblioteca es muy amplia y pueden encontrar desde una verdulería hasta una verdadera teoría de la tipografía. No digo verdulería peyorativamente, sino que cualquiera escribe cualquier cosa. Entonces, en esto de que es tan variado el asunto, hay que tener en cuenta que no todo está bien dicho o bien conceptualizado, hay que ser muy estricto. Más o menos yo puse algunos libros, apuntes o artículos que por ahí son, que considero que son más accesibles a los conceptos que estamos brindando. Bueno, dije que no lo iba a hacer muy larga. Estas características son más o menos comunes, hay autores que la han llamado por ahí de otro modo, o sea, que tiene otra denominación, pero es más o menos esto. El libro de Tubaro es muy interesante y muy atractivo. Rasgos, terminaciones, superficies y acá le agrego superficies fundamentales, digamos, que tiene el carácter, líneas fundamentales, otras partes componentes, las correcciones ópticas, piensen que es un elemento dibujado, para el caso. El renglón se llama renglón gráfico, yo lo sinteticé solo prácticamente en una palabra, y en el último caso, familias y fuentes, que es todo el desarrollo que viene después por cómo se han categorizado, cómo se han clasificado las distintas formas de las letras con respecto a los diseños tipográficos. ¿Por qué no pasa? Ahí está. Bueno. Con respecto a rasgos, se le llama, rasgos es un término general para denominar, en realidad uno diría, rasgos son características de la forma, básicamente, pero acá se determinan por diferencias diferencias visibles, digamos, para el caso. Cuando tienen rasgos uniformes es cuando en todo su desarrollo un signo, en este caso verbal, puede haber signos numéricos, también eso ya está determinado después en familias y fuentes, tiene rasgos uniformes en todo su desarrollo. A diferencia de los modulados, en el cual denota, yo tengo compartir pantalla, puedo señalar con mi puntero. En el caso de una, ¿ves? Acá hay una, y ya de por sí, por favor, cuando uno está dando teoría, lo más importante es apelar, así yo no lo tengo que repetir constantemente, es que la teoría realmente es para estudiar. Si cuando uno quiere saber algo, es mejor estudiarlo. Si no, es solo información. Cuando uno está dando teoría, es para exceder la información, para ir más allá de estar informado, sino estudiar y saber. Entonces, de las millones de tipografías que hay, tenemos que saber también que hay, digo muy pocas en relación a los millones, pero son muchas también, las tipografías que realmente son originales, las que han sido diseñadas por tipógrafos en algún momento, hoy siguen los tipógrafos actuales, pero después hay otra serie de tipografías, y en esto digo, informarse es una cosa, y formarse o aprender y saber es otra.
Lo digo en este sentido para que tengan cuidado porque cuando uno baja y va a cualquier catálogo tipográfico en páginas, se va a encontrar con 1,5 millones de tipografías eh, y no sabemos si son originales o son truchas, digamos, y en eso hay que ser muy, muy consciente, por respeto a la historia, por respeto a los tipógrafos y por respeto a la disciplina inclusive. Después pueden utilizar cualquiera, pero por lo menos en el saber tengan en cuenta que uno trata de ser consciente en eso. Por ejemplo, una fuente como Agenda eh, es una tipografía modulada donde ven que el trazo no es regular o uniforme en todo su desarrollo. Ven que es delgado, comienza a engrosarse, bueno, etcétera, etcétera. Son diferencias notables con respecto a los rasgos de la tipografía. En cuanto a las terminaciones, bueno, acá va a haber una serie de nombres, muchos nombres y raros, para lo cual yo no es que pretenda que ustedes aprendan esto o sepan esto, ya tipografía lógicamente lo va a desarrollar, pero esa diferencia de trazos y demás hace a que en sus terminaciones aparezcan pequeñas formas que hacen a la diferencia de forma que tiene la misma letra. Fíjense, si uno tiene que definir una forma genérica, lógicamente todas la tienen, menos esta que ya, la de abajo a la derecha, que fíjense que sabemos que es A, pero es una forma totalmente diferente a todas las demás, que tienen un trazo, digamos, un recorrido prácticamente similar. Entonces comienzan a aparecer los nombres con respecto al interior, a las terminaciones, a los extremos de la letra, y aparecen estos nombres. Lo que está expresado acá es la fuente, en este caso hay dos, fíjense que hay una Times New Roman muy conocida, porque normalmente aparece en todos los programas, es una tipografía creada en 1910 en Inglaterra para el Times de Londres, el diario, una tipografía maravillosa. Nagaramon, que tiene siglo y medio antes, fue diseñada o creada siglo y medio antes de la Times, por ejemplo. Bueno, Botón y Gancho, Fuentes Bodón y Filosofía, y así no importa ahora, estos son nombres de tipografía muy características, clásicas, etc. Vamos a pasar a otra. ¿Qué dije? Perdón. Superficies, y esto es muy importante. Superficies. Si ustedes observan, hay, así como la geometría ha definido las tres figuras, las tres figuras básicas, o formas básicas, también la letra, como todo trazo de dibujo, como toda resolución pictográfica, ha sido desarrollada a partir, en cuanto a su superficie, ya no el trazo, sino la superficie. No son los límites, sino los largos y anchos, digamos, como forma bidimensional, sobre las tres figuras básicas de la geometría, como superficies fundamentales. Sé que cuesta mucho, cualquiera puede cuestionar, pero esto véanlo en términos absolutamente teóricos y en el nivel más abstracto con el cual se han desarrollado estas teorías, que básicamente esta B no tiene que ver con un cuadrado, pero sí es una forma angular. Pero bueno, esos detalles que yo no quiero, para no extenderme demasiado, porque después también lo vamos a seguir tratando. En cuanto a superficies, fíjense que se han armado, normalmente en todos los alfabetos, tipográficos por supuesto, hay grupos de letras que son prácticamente curvas o están formadas sobre la superficie curva,
donde entran estos grupos de letras. Hay algunas que son angulares, tienen una caja dentro del cuadrado, pero también tienen otros trazos porque es parte de los otros rasgos o características que tienen las tipografías que lo estamos desarrollando. Y después las que son de ángulos agudos o las triangulares, dentro de las superficies triangulares. En cuanto a líneas, decimos rectas, decimos fragmentadas o decimos oblicuas también. Repito esto porque depende de qué autor lo puede llamar líneas oblicuas. Después curvas o mixtas, eso ya lo sabemos, que son todas curvas. Cuando hay mixtura, hay rectas y curvas, etcétera, etcétera. Esto en cuanto al trazo. El trazo es lo que nosotros vemos como el palo, el bastón de la letra. Eso es el trazo. Y estamos tomando, en casos, signos muy despojados, digamos, sin ningún tipo de adorno, ningún estilo muy marcado para poder verla un poquito más fehacientemente. Y fíjense que de acuerdo a los trazos lineales, digamos, hay otro grupo de letras. Esto se estudia, pues ustedes lo pueden, porque hay más desarrollo en la página, yo tengo 2 o 3 artículos más y libros con respecto a esto. Simplemente quiero mencionar para que ustedes vayan entrando en el mundo de la tipografía como elemento para trabajar en el diseño de la comunicación visual. Las partes de la letra, y acá también viene todo una cuestión de unas cuantas denominaciones y demás. Yo le voy a dejar siempre a tipografía que desarrolle toda su temática, pero, digamos, mencionamos esto porque es una de las cosas con las cuales tenemos que trabajar. El brazo de la letra, lo ascendente se llama, fíjense que todas están sobre líneas horizontales en la cual hay algo que ver porque hay características de la letra que la vamos a ver después en otras placas. Fíjense, oreja, cabeza de serifa, el ojo de la letra como interior, es el agujero interior de la superficie, uniones de trazos cuando hay dos formas, las descendentes, que sobrepasan hacia abajo la línea donde apoya un conjunto de letras, de palabras, las ascendentes son las que exceden hacia arriba, terminaciones, etc. Y después otro detalle, cabeza de serifa y serifa. La serifa siempre va a estar determinada por el pie, o serif, también como se dice, en español se la denomina serifa. Seguimos. Y esto ampliado un poquito, el renglón gráfico. Acá hay algunas partes para verlas un poco mejor, pero tiene que ver básicamente con esto, lo que se llama línea de base. Esto es en escritura, ¿no? El ojo medio de la letra se llama altura de X también, porque la X es la letra más regular que tiene el alfabeto en cuanto a forma, absolutamente simétrica, regular, totalmente regular. Y este espacio, tanto sea en lo superior como inferior, este espacio que está contemplado para el desarrollo ese funcional que yo les hablaba del texto, en diseño editorial, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo mencionamos para que lo sepan, que más o menos como promedio, y esto es manipulable, una media altura de X para dar la separación cuando hay más de una línea de texto. Todo esto compone lo que se llama el renglón gráfico.
vuelvo al anterior. Fíjense lo que pasa acá. Miren el remate inferior de la E. En este caso es una recta que apoya perfectamente y acá pareciera que está equivocado o el que escribió esto le erró. Y fíjense que donde hay curva, bueno, acá hay un desfasaje, pero no importa. Acá sí hay un error, un desfasaje de apoyo. Donde hay curva, desciende un poquito de la línea y esto se llama corrección óptica. ¿Y por qué correcciones ópticas? Porque no es lo mismo, y en esto nosotros hacemos hincapié, pero de otro modo. Cuando en el taller de diseño básico veíamos que no es lo mismo a ver, yo creo que me veo. No es lo mismo una línea de 20 centímetros de alto que, a ver, no tengo otra cosa, que que un plano de 20 centímetros de alto, vamos a hacer así, tienen 20 los dos en la escala, o que un volumen, bueno, no voy a hacer, estoy como el doctor Chapatín haciendo... ¿Y esto qué significa? Que el peso visual que tiene la forma, la línea, el plano y el volumen son realmente muy diferentes. Lógicamente, ese peso visual que tiene que ver con la superficie, línea, plano y volumen, sucede con las letras. Fíjense el vacío que se produce entre la reunión de una letra como la T, la B y cualquier otra, o acá, está compensado sobrepasando de abajo lo mismo que la O, que no es lo mismo que si fuera, por ejemplo, la E, donde el espacio prácticamente sería, si acá hubiese una E, el espacio prácticamente sería regular. Sin embargo, la curva, como se mete hacia adentro en cualquiera de las letras, necesita esas correcciones ópticas que los tipógrafos lo saben muy bien y cuando diseñan una tipografía, corrigen. ¿Y cuál es la corrección? Que tiene que sobrepasa. Si todas las letras tienen que tener la misma altura, en este caso no tendrían que tenerla porque cuando tiene un ángulo agudo como la A y la B o una curva, se necesita compensar el vacío que se produce entre una letra y otra. Y en esto les hago un desafío, no es para un trabajo práctico, pero les hago un desafío que ustedes miren en cualquier lado, después cuando anden por la calle o miren cualquier pantalla, cuando hay un error o una separación que molesta, fíjense en algunas líneas de texto donde hay letras que no están en tipografías truchas, digamos, muchas veces esas correcciones no están bien, no están hechas, y cuando hay 3, 4 palabras vinculadas, digamos, en una frase, la última letra de la palabra esta está como muy cerca de la palabra que sigue, entonces parece que fuera como todo corrido. Bueno, para eso se hacen las correcciones ópticas. Con respecto a los trazos horizontales, normalmente se suelen percibir también, como toda cosa visual, produce una cierta ilusión óptica, se perciben más gruesos que los verticales. Por lo tanto, hay adelgazamiento de los trazos horizontales para corregir esa sensación, digamos, visual que produce en este caso. Pasamos. Normalmente la mitad superior de la letra se percibe más pesada. Entonces, corrección. ¿En qué letras? En las que aparecen por acá. La mitad superior de la letra se percibe más pesada y propone la corrección. Bueno, y acá venía lo que estaba tratando de explicar
y no tenía las letras correspondientes, fíjense dónde se producen las correcciones ópticas, en los remates angulares o los curvos, es donde se hace ese sobrepasamiento, digamos, de la línea superior, inferior, depende donde corresponda. ¿Mm? Acá se produce la corrección. Estas son las mismas, pero más agrandadas para que ustedes puedan ver. ¿Por qué? Porque cuando uno está leyendo un texto, cuando uno está viendo una letra de tamaño más pequeño, lo único que ve es una textura, no alcanza a percibir la complejidad formal que tiene cada letra, y lo que se pretende con esto es que ustedes empiecen a ver la letra como un elemento de diseño que es realmente muy complejo. Y cuando digo la letra, la tipografía, porque acá estamos mostrando una, pero hay todo un material tan grande, tan amplio, que hay que tener en cuenta. Entonces, este saber es el que hace a que ustedes vayan reconociendo y le empiecen a aplicar un poquito el gusto de la tipografía y además el conocimiento para saber qué cosas interesantes y qué problemas por ahí se tienen muchas veces. Acá la otra corrección. Y el renglón gráfico. Más ampliado. Es lo mismo que antes, solo que ampliado para que se vea el detalle. Y si lo ampliáramos más todavía, pasarían otros detalles. ¿Qué pasa con las familias y las fuentes? Las llamadas fuentes es donde abrevaron los diseñadores para diseñar tipografía, y lo siguen haciendo. Y después las familias, que son un grupo de personas que, de la misma pertenencia, digamos, conforman una familia. Y acá están nombres donde las familias lo que hace es agrupar tipografías que tienen las mismas características, donde hay 4 o 5 familias básicas, digamos. Hay algunas más, pero hay 4 o 5 familias básicas, sobre todo 4, que son las más determinantes y las que llevan más años. Las romanas antiguas, como la Time New Roman, como la Garamond. Las romanas modernas, como la Bodoni, la tipografía filosofía, muy conocida. Las tipografías egipcias, las denominadas como familia egipcia, Archer, Glifa, fíjense que estas dos son dos tipografías egipcias porque tienen las mismas características. Y las tipografías de palos secos, que son muchas, son las que no tienen serifa, qué sé yo, Zurich, muy conocida, Futura. Creo que por acá termina. Fíjense, la misma palabra escrita con diferentes tipografías. Si lo viéramos desde el punto de vista del significado que le sugiere cada una, porque las tipografías están para expresar significados. En este caso con las palabras, pero con la tipografía en términos visuales se expresan significados. ¿Cuál es la que tiene más fuerza? Serena. Profe. Bueno. Elena Borosata, claro, ¿cómo no iba a estar? ¿Cuál es la tipografía que tiene más fuerza? Para mí la última, la de abajo. Ajá. Para mí la segunda, por ahí, que se ve como más grande. Y la última también. Con Serena. Para mí la segunda también. Y yo le voy a decir, porque esto que parece es como una, que una salta pavadita, más, porque está como negrita, entonces como que reafirma el significado de la palabra, para mí, a ver. Bien. Esto es un jueguito nada más, que es pasible de, como toda semántica, es pasible de distintos significados, porque cada uno tiene una vivencia diferente.
Los significados suelen producirse por asociación. ¿A qué? A algo que cada uno vive o va a vivir. Uno puede asociar el significado fuerza al volumen, a la cosa grandota, poner así, bueno, vamos a poner un tipo grandote de 2 metros que tiene un plomo de 90 centímetros de ancho, lógicamente es esta tipografía, puede estar asociado a eso. Si tomara la primera, podría ser que esa fuerza fuese mental. Estamos haciendo entre semántica y psicología, pero bueno. Acá, en esta tercera, y ya no creo que ninguno la vea mucho como fuerza, pero fíjense que dice fuerza y es esa letra. Puede ser una ironía. Puede ser lo contrario. Y hay otro, creo que Elena fue la que dijo, o alguien de abajo, la última. ¿Por qué? Porque sí, asociado porque es más gordita, más los trazos más fuertes, una negrita. Y así, ¿qué demuestra esto? Y le hago la otra pregunta. El otro día, cuando dimos una clase introductoria, yo le dije, yo escribí un artículo en un congreso, lo tengo publicado en Foro Alfa, etcétera, etcétera. ¿Alguna lo vio? Qué suerte que tienen que... Ahora voy a poner las pantallas de todos. Lógico que no todo tan en vivo, pero... permiso. Yo estoy suscripta a Foro Alfa, por ejemplo, y nunca había caído que eras vos hasta que hiciste referencia a la clase pasada, y dije como, mirá, de ahí me sonaba. Y después cuando leo los comentarios, que no eran muchos, pero había alguno que me dijo, me acuerdo de vos cuando fuiste mi profesor. Un muchacho que vive en el sur. Bueno, eso tiene que ver, fíjense en lo que realmente está mostrando, ¿no? Es eso que tiene la tipografía como forma, que tiene un potencial tan grande como elemento expresivo, y porque además es pasible de, a ver, ¿cuál es la diferencia de esto? Porque es visual el problema. El otro día dije, y lo repiten los lingüistas y demás, el lenguaje verbal es monosémico, o sea, si, lo que dicen las frases, las palabras, los conceptos, se supone que es eso, que eso están significando eso que están diciendo esas palabras. Sin embargo, en lo visual, escribimos las mismas cosas con diferente tipografía y nos devuelven otros significados. ¿Por qué? Y porque las tipografías son formas. Ahí con la A nomás nos dimos cuenta. Hay algunas que son así y otras que son redonditas con el palito. Y la otra, las letras que escribimos cada uno. Las letras manuscritas, que de algún modo representan, se supone que representan nuestra personalidad o algo así. Sin embargo, tenemos más o menos formas comunes, pero la intensidad de trazo, etcétera, etcétera, hace a esas diferencias. ¿Por qué lo hace? El grafólogo es de algún modo una especie de analista tipográfico, porque a través de esos trazos está... Y no lo hace a través de la teoría o la abstracción de la tipografía, sino que lo hace en función de los trazos manuales en su propia disciplina, ¿no? Pero bueno, todo esto que yo estoy diciendo de algún modo es para reforzar un poquito estas cosas que pasan con la tipografía. Ahí está la nena de Lichi que cumple 1 año hoy. Helga, ¿no? Ay, es hermosa. ¿Viste? Sí, recién se despertó, la madre está preparando la torta. Ahí Sí, tienen un ratito mientras dure, está acá.
Ya se va para abajo de nuevo. Hola, Bueno. Defi. Ayuda. A ver, ¿qué hora es? Les voy a pasar ahora para no... Es una parte que tiene que ver con esto de la tipografía. Perdón. Esto no. ¿Ya? Sí, a ver, espérate. ¿Dónde estás? Algo que tiene que ver con la letra. Esto es un extracto, una parte, un extracto del libro de Tubaro, tipografía, que yo me interesa hoy, para no cargar tanto de cosas, algunas cuestiones. Y Tubaro lo muestra, véanlo más como apunte. Fíjense cómo lo plantea otro autor que plantea, digamos, lo mismo, pero en este caso detallado, porque esto está hecho en forma de apunte, con respecto a la estructura del carácter. ¿Recuerdan cuando les decía que se llama carácter? Esto viene de la imprenta tipográfica de Gutenberg, ¿no? Tiene 500 y pico de años, estas denominaciones. Con respecto a la superficie, con respecto a los trazos, las superficies fundamentales, los trazos fundamentales. Esto que parece como muy específico de tipógrafos o algo así es para reconocimiento, no es pretensión, por lo menos ahora que ustedes aprendan, pero para que vean el potencial y por lo menos empiecen a reconocer la tipografía. Yo soy un adorador de la tipografía como elemento del diseño de comunicación. Es fascinante porque además es la expresión visual del lenguaje verbal, la tipografía, ¿no? La clasificación de los caracteres, y acá donde tienen esto que decíamos, hay 4 o 5 familias fundamentales, las lineales o los de palo seco, los caracteres egipcios, que son ya con serif, o serifa, para el caso que estos pie, estos remates inferiores, fíjense que casi es del mismo espesor las egipcias. Esto tiene una razón. Estos dibujos, digamos, estas letras tienen una razón, porque cuando la escritura se hacía con cincel, lógicamente se hacía gruesa, uno no podía hacer una incisión de estas características. Pero bueno, eso está en la historia de la tipografía. Las romanas antiguas, donde el pie de algún modo, esa serifa se forma como un derrame del pie, prácticamente sin espesor, y las romanas modernas con trazo perpendicular muy delgado. Después aparecen las scriptas, las letras escrituras se llaman las scriptas, que simulaban los trazos manuales, y las letras de fantasía, que acá están representadas por esta figura así como con sombra, qué sé yo, pero bueno, son todas esas letras que no son de texto, que son para cualquier cosa, menos para escribir algo. Y de algún modo, acá hay distintos ejemplos de cada una de estas características. Después hay otras, cancillerescas, góticas, etc. También son moduladas. No como son tan marcadas en cuanto a su estilo y época, prácticamente son más especiales en cuanto a su uso, pero hablando de la actualidad y demás, ¿no? Bueno, después, con respecto a las distintas valores, se le llama valor de intensidad y el ancho de los caracteres. Acá donde aparecen la familia de las tipografías, ¿no? La que es normal o regular,
esta que está sobre fondo gris, y después las distintas denominaciones con respecto al ensanchamiento o achicamiento en el eje horizontal, porque acá hay dos cosas que quería explicar. Una cosa es el ancho menor o mayor, cualquiera, con respecto a la letra, la caja completa de la letra, y otra, el trazo, digamos. Normal, negrita, negra o black o extra black, como hay algunas, etcétera, es con ensanchamiento del trazo. Independientemente del ancho de la letra, es el ensanchamiento del trazo. Y con respecto al ancho menor o mayor de las letras, independientemente del trazo, tiene que ver con las condensadas o expandidas. Se suele tomar la normal como parámetro para determinar ensanchamientos o achicamientos en el eje horizontal. Eso hace a la intensidad de la letra. Acá hay tipografías que muestran unas características, ¿no? Sobre la helvética, sobre la Clarendon, sobre la Garamond y la Bodoni, lineales, egipcia, romana antigua, romana moderna. Fíjense la diferencia de la altura de X, o sea, las minúsculas en estas dos primeras son grandes y en estas son más pequeñas. ¿Cómo sabemos si son más grandes o más pequeñas? Porque en el renglón gráfico la altura de las mayúsculas es siempre igual. En cambio, en las minúsculas, hay familias que tienen la minúscula más grande, más alta, digamos, más grande, y otras más pequeñas. Bueno, esto tiene que ver con el tamaño de la letra, medido en puntos, tipográficos, etc. Acá está el renglón gráfico bien marcado, determinado. Esto para que lo estudien después ustedes tranquilos, yo se lo hago la mención. Esto es lo que hablaba de las correcciones ópticas y con respecto al interletrado o el espaciado. El interletrado se llama el espaciado entre letras e interlineado el espaciado entre las líneas del texto. Fíjense lo que pasa, esto que está en puntos, es el espacio, la superficie que se produce en el encuentro de letras que algunas rematan oblicuas, una oblicua con una vertical, una oblicua con una curva, una recta con una curva, etc. Depende la combinación de letras para las palabras, ¿no? Estamos hablando todo de morfología de la letra, ¿no? Fíjense, hay un espacio que se llama espaciado mecánico, que es como si las letras estuvieran todas en la misma caja, donde es imposible leer. Entonces se produce lo que se llama la corrección óptica del espaciado. ¿Por qué? Porque acá hay un encuentro de un espacio muy grande, pareciera que él se separa de ástico. ¿Se entiende? Entonces, se trata de compensar, depende de la forma de la tipografía, por supuesto, ¿no? Y de las características. Se compensa ese espacio, acá se ve como que estuvieran realmente más separados, y acá hay ya una compensación, ya más no se puede, porque si no se uniría la A con la L, para poder achicar, reducir este espacio, para que no parezca que son dos palabras diferentes, él y ástico, digamos. Se produce acá la corrección. Y esto pasa, bueno, no me quiero extender, lo que pasa es que a mí me gusta tanto esto, pero no es cierto, Claudia, pero no me tengo que extender mucho. Ustedes que trabajan que abren programas y demás, cuando vean el kernel, el tracking, etcétera, etcétera, dicho en inglés, es esto, digamos, las correcciones que hay que producir para los encuentros de letras que por ahí son conflictivos. El estilo de los caracteres, y esto sí, saberlo, porque esto es fundamental. Después, ¿qué significan? ¿Qué no significan? ¿Qué puedo hacer? Según el tono, es por el tono, por cómo se ve, digamos, light o liviana, digamos, normal, negra y extra negra.
según la posición normal y cursiva. También se le puede llamar la cursiva itálica, pero no es normal y cursiva. Según tamaño, mayúsculas, minúsculas y versalitas. ¿Qué característica tiene la versalita? No es exactamente así, pero más o menos uno la define así para que lo entiendan. Son letras con forma de mayúscula, pero tamaño de minúscula. ¿Sí? No es que tengan exactamente el tamaño de la minúscula, pero fíjense que son más chiquitas que la letra inicial. Entonces yo lo digo así para que esté más sencillo para que se entiendan. Tienen forma de mayúscula, pero tamaño de minúscula. Eso es Carlos, para que se adapten mejor a los textos y no resalten tanto, ¿no es cierto? Todo esto, en realidad ese no es exactamente el motivo. En editorial el motivo es otro. Y fíjense, y después lo van a descubrir muy fácil por el nombre. Versalita, verso, tiene que ver con eso. Recuerden que esto tiene una historia de 550 años más o menos. Entonces, por eso digo que hay que estudiarlo. Yo lo menciono como para que sepan que todas estas variables, porque estas variables son las que ustedes se encuentran inmediatamente cuando tienen que comunicar algo, tienen que diseñar algo que tenga que ver con la comunicación verbal, siempre hay palabras, para que tengan una idea más rápida e inmediata de todas estas posibilidades y estas diferencias. Mayúscula, minúscula y versalita. Y según el ancho, sobre la línea horizontal, no hablamos del tamaño, sino del ancho de la letra, condensada, regular y expandida. Hasta acá, a ver qué dice acá. Carlos, Sí. en la pantalla anterior no se alcanza a ver, no, la que tenías recién, esa. No se alcanza a ver el título que está en el zócalo amarillo. Y yo veo gente que toma apuntes. Entonces, solamente variaciones del carácter. Está bien. Yo lo a mí veo. me pasa exactamente lo mismo porque me dice, estás compartiendo la pantalla. Claro, y Entonces, me dice, usted está viendo la pantalla de Carlos Krause. Entonces, claro. Y a mí me dice, estás compartiendo pantalla y me lo tapa. No me di cuenta de eso. Variaciones. Estas son variaciones comunes, normales, que nos suelen tener todas las familias. Y Profe, no ¿todos estos todas. apuntes están en la página? Sí, todo esto está. Esto es la letra morfología, ya que está, lo pueden leer acá. Digo, en la página está. Lo que di antes, la letra anatomía, que es un poquito una síntesis con otras cosas. Y después, esto sigue un poquito, yo te lo voy a saturar un poco ahora, pero es porque todo esto tiene que ver. Las distintas versiones de, por ejemplo, una tipografía Univers, un tipógrafo suizo-alemán, que es Frutiger, donde ha hecho toda una buena familia, tiene todos los miembros que necesita. ¿Por qué digo esto? No estoy hablando en términos humanos, sino voy a hacer todo lo contrario a como era o decía cuando Claudia estudiaba, por ejemplo, en primer año, en segundo, cuando Claudia estudiaba diseño. En esa época, no quiero decir porque después van a decir Claudia también es vieja, pero no lo es tanto, ¿no? En el año 90 y pico, hasta los años 2000, yo les decía, por favor, no me vengan a diseñar esta cosa de que tenía que ver con la escritura, con el lenguaje. Por favor, no me vengan con Word. Hoy digo todo lo contrario. Después de tantas burradas que se han hecho y que se siguen haciendo con la manipulación del lenguaje verbal y la tipografía y etcétera, digo, ¿pero esto por qué? Hoy digo, miren chicos, si quieren saber algo de tipografía, por favor abran el Word, escriban
cambien, miren y de paso lean el manual de ayuda, que siempre es bueno, ¿no? El tutorial. ¿Cómo va a leer un tutorial de Word? Y si es diseño editorial, ¿para qué sirve Word si no para eso? Pero no en el sentido de a dónde acomodar las cosas, que sí también lo sirve, sino por está basado en la tipografía, en el lenguaje verbal, en el uso de las palabras, las letras. ¿Se entiende? Su basamento conceptual es ese. Pero yo no, yo tengo Illustrator y tengo Corel. Y los procesadores de texto que tienen, Corel Corporation o Adobe, que son al lado de una batata. ¿Por qué? Y porque vos escribís una palabra y la querías hacer condensada y la agarrás de los laterales, de los ganchitos laterales, le pegás una apretada y tenés una letra condensada. Eso es batata cruda. Y no, yo quiero una letra ancha. Entonces escribí una palabra, le pegué una estirada hasta allá para que llegue a donde vos querés que llegue, hiciste de goma la letra. En cambio hubo tipos como Frutiger y otros, miles más, que han desarrollado, por ejemplo, Miedinger, que desarrolló la helvética, Paul Renner, que diseñó las letras, la futura, y etcétera, etcétera, que han hecho familias completas, para que los diseñadores no se manden esas macanas de hacer, de pensar que una letra regular es exactamente igual que esa misma letra expandida por pegarle una estirada. ¿Me explico? Porque cuando uno está estirando la letra, le está estirando el espaciado, pero también el trazo. Porque es una superficie. ¿Se entiende? Es más, sáquenle el color a la letra, seleccionen, sáquenle el color a la letra. En estos programas estoy hablando, en cualquiera. Y van a ver que es un borde doble. Para que si uno la quiere pintar de rojo, la pinta de rojo, sin el borde. O negra o lo que fuere. ¿Está? Entonces, cuando uno estira o condensa, lo hace sobre las dos cosas. En cambio, las tipografías, miren lo que les muestro después de esto. Ustedes acá ven, acá hay 64, en realidad no están acá, pero hay 64 posibilidades que hizo Frutiger para la Universe. Esto te demuestra, digamos, no sé si ven, qué sé yo, porque está un poquito borroso. Se ve. Que hay las tipografías, hay que ser, desde ya yo les digo, hay que ser respetuosos de la tipografía. En principio. Primero conocer, saber y después, bueno, manipular. Acá hay estilos, o en este caso, el carácter de los caracteres. Yo lo mencioné eso al principio cuando empecé a charlar lo de hoy. Y los nombres de las letras. No los quiero, porque esto hay mucho más. Acá hay tipografías distintas. No los quiero atosigar. Igual es entretenido, profe, así que... Ay, bueno, porque siempre me manda algún chiste pavo de eso que hago yo. Pero bueno, me alegro que sea entretenida. Fíjense lo que pasa acá, esto es lo que vi yo así como para... Después leanlo. ¿No ves que la alineación, si me reclino hacia la izquierda, siento que leo con más tranquilidad? Eso me pone contento, ya me apasiono por la lectura. Y así, las cosas que pasan con la alineación. Si hay una manipulación inmediata, tan a mano, que uno suele hacer en cualquier operación de diseño, es justamente la alineación, que tiene sus cosas. El interlineado es el espacio entre líneas. El de una línea y media. Esto en Word lo escriben, copien y peguen un texto cualquiera y hagan esto. Y fíjense que cuanto más interlineado, en este caso cuando ya es más exagerado, ya empieza a separarse, digamos, como condición ahí, a despegarse. Hasta acá, hasta ahí está con buena lectura y acá empieza que... ¿Por qué? Porque uno lee
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, entonces ya después se desengancha. ¿Qué estoy diciendo con esto? En editorial, los interlineados son fundamentales. Por ejemplo, para decirlo, ¿por qué aparecen estas cosas? Y porque, ¿cuántas páginas tiene un libro? Mira, tiene desde 100 páginas hasta 900, como tenían los de Harry Potter. Y resulta que hay libros que son tremendos porque llega a la tercera página y no lo puedes leer más porque el diseñador le mandó un interlineado divino de diseño y bueno, y después prendimos el asado con el libro porque no servía. Y me parece que terminó. Y si no, lo vamos a terminar. Sí, la 24, terminó. Dejar de compartir. Esto después va a seguir, y también de otro modo, pues tiene que ver con la tipografía. A mí los profesores de tipografía me tienen que agradecer, porque a mí me gusta tanto esto que yo desde el primer día de clase que le doy manija, porque realmente, aparte que me parece importante, en fin. Bueno, dijimos que la íbamos a hacer no tan larga, y voy a tratar de respetar eso, aunque sea entretenida, como dijo el amigo. Vamos a explicar el trabajo práctico. A ver, mi amigo Zoom, ¿cómo se hace? Compartir pantalla. El trabajo práctico seguro que ya lo leyeron, qué sé yo, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un identikit. Y voy a hacer una mención, esto fuera de lo que le van a decir los profesores, una observación mía. Ustedes, como me mandan, yo pedí que mandaran los trabajos prácticos a taller 1, qué sé yo, browser, etc. Hoy se me dio por mirar a ver cómo iban entregando, entonces me puse a curiosear las selfies esas que hicieron. Y unos cuantos. Está bien que la consideración de cosa es todo, es decir, todo lo que está allá es una cosa. Pero unos cuantos, varios, muchos, hicieron mucho collage, pero collage de papel, digamos, el collage de recorte, ¿no? No lo hicieron así con cosas, o por lo menos no. Pero bueno, no importa. Tenía que desahogarme por el... Ahora le ponemos un 3 a todo lo que hicieron así. No, por favor, no sean tan... No hay problema, pero espero que ahora, y yo voy a mostrar algunos ejemplos después, pero para que no le erren, todo se puede interpretar como se interpreta, pero bueno, yo trato de explicar para que se haga más o menos la línea de lo que uno quiere o pretende. Fíjense los objetivos. Yo le llamé a este identikit, soy mi tipo, pero porque hay una consideración particular, que es consustanciarse o relacionarse con el tipo. No el tipo, el de acá a la vuelta, sino el tipo, el de la letra, digamos, la tipografía. Con el de acá a la vuelta hagan lo que quieran, pero con esto, este trabajo. Reconocer los signos tipográficos como elemento expresivo para la comunicación visual, por supuesto. Explorar el potencial morfológico de la tipografía en sus diferentes versiones. Por eso vi así muy rápido versiones de las distintas tipografías. Más flaca, más gorda, más ancha, más liviana, más esto. Y relacionar las características de los signos a los rasgos de la imagen. Eso como cosa visual. El desarrollo es un autorretrato tipográfico. Podría llamarse tipograma, lo que pasa es que tipogramas hay muchos y de todo tipo. Esto se puede llamar así porque lo es, pero en términos más específicos es un identikit porque está producido una imagen
representada por elementos sueltos, y esto es fundamental que lo entiendan, elementos sueltos, ninguna textura, sino elementos, caracteres sueltos asociados a la forma de los componentes de la imagen. Van a operar sobre una fotografía de su propio rostro, frontal, escorzo, perfil. Por favor, que no llegue más de cuello y máximo el borde de hombros. No hagan una fotografía de medio cuerpo, y menos más todavía, por supuesto. Traten de que sea nada más que el rostro y un poquito de acá de, a ver, hasta por acá nomás, no tanto. Hasta el pecho. De acuerdo, y esto es personal, de acuerdo a los rasgos y o gestos propios que consideres más particulares y expresivos de vos. O sea, la selfie es eso. En definitiva, si bien la selfie es espejo, en términos generales, lo que estamos pidiendo acá es que vos te presentes sin decir las palabras que te autodefinen, que lo hagas con la imagen. O sea, tiene una doble función ese trabajo práctico que pase pavo. Porque no es solo la imagen una vez que ya está hecha. La construcción de la imagen que haces de vos misma, mismes, es eso. ¿Se entiende? Mostrarse de perfil, mostrarse de frente, mostrarse de corso, en corso. O sea, son signos personales, ¿no?, de cada uno. Depende la luz, eso es lo interno. Y en lo externo también depende la luz, lo que quiera mostrar, o que se vea más o que se vea menos, etcétera, etcétera. Bueno, fundamental es la foto, la selfie. ¿Por qué? Porque va a expresar tus rasgos sin que los escribas. Te van a mostrar a vos sin que lo escribas. O tengas que hacer una página completa escribiendo tus características. Yo insisto en esto porque es fundamental. También eso esperaba en la anterior, por eso, pero bueno, esto es más característico porque la tipografía es un elemento más, ella se llama carácter. Entonces, está más en eso. La imagen será representada con signos tipográficos alfabéticos, numéricos, y misceláneas, o todos los signos que aparezcan, que ustedes consideren. La elección de los signos, fuentes, tipos, características, tamaño y posición en el espacio gráfico es libre, por similitud o semejanza con los rasgos formales de la imagen referente. No va a haber texturas tipográficas, no va a haber un papel cortado con unas cuantas letras. Va a haber un signo que puede estar repetido, pero porque tenemos dos ojos, y se supone que si los dos ojos son iguales, con el mismo signo pueden representarlo. ¿Me explico? Pero no, ya voy a mostrar algunas cosas que no pueden hacer o que no se pretende que hagan, para hacerlo más genuino al trabajo práctico. Formato de composición vertical en A3, según la plantilla. Hay un alumno que hizo, me pareció raro, lo voy a mandar al frente, no doy nombre, que me mandó, bueno, yo lo recibí en el correo taller 1, el TP1 sobre la plantilla del TP2. Y dice TP2 ahí, qué sé yo. Me pareció tan raro que si yo fuera el profesor de ese alumno le pongo una bola, porque como que lo agarró del año pasado. Tuve muy mal, muy fuerte. Pasa que en el sistema aparece como TP1, pero está 2 veces subido el TP2. ¿Cómo que aparece? En la plantilla del TP1, en vez de aparecer la plantilla del TP1, aparece la plantilla del TP2. ¿Ah, sí? Sí. Pero si todavía no lo había hecho cuando subí.
Pasa que Pero me Después acabo me de fijo. fijar. Bien, bueno, entonces pido 1000 perdones y vamos a rezarle al Señor. Sigo explicando. Caso omiso, no ha pasado nada aquí, no le pondremos bola a No, nadie. no le ponemos ninguna bola, es más, lo felicitamos y felicito a todos por... Suben el puntaje, profe. Bueno, ¿Pero hubieran qué, hecho como... pero qué Ya pasó? ya que está, ¿Qué pasó hubieran ahí? mandado un mail diciendo, profe, ahí dice TP2, qué sé yo, pero no importa. ¿Pero qué pasó, Carlos? ¿Se copió como TP2 la plantilla? No entiendo. Sí, la hizo sobre la plantilla del TP2. ¿Había una plantilla TP1 y una plantilla TP2? ¿O había una Claro, plantilla pero yo TP2 para la todo? plantilla del TP2 la hice después, por eso me llama la atención. Y por eso. Eso es lo que pero bueno, Profe. así no nos distraemos tanto. Terminamos con esto y yo me pongo a mirar todas las plantillas y así no armo lío y no acuso a nadie, por supuesto. Bueno, No, Martina quería decir algo, tal vez aclara. ¿quién es Martina? yo, que desde que se Ajá. subió el TP2 es como que se pusieron el mismo link, pero antes sí estaba la plantilla del TP1 y ahora como que coinciden las dos. Yo lo he hecho. Bien, ahí ¿Ah? está la ¿Viste? cosa. Que Muy todo tiene una bien, explicación. Martina. Muy Muy bien, bien. Martina, todo tiene una Muy bien. explicación. Perfecto. Así que Listo. te Muchas gracias. apuraste a poner la plantilla del TP2, eso quiere decir. Sí. O sea, la culpa es mía. Una rosca para todos. El año que Bien. viene Martina puede estar de pasante en la cátedra ayudando con todos estos La temas. plantilla, Estoy lista. Como hoy me estás marcaron anotada. hoy me marcaron un error de fecha que lo corregí en este trabajo práctico, en el 2, y lo corregí ahí inmediatamente, pero fue una profesora. Como a los profesores no les interesa la plantilla, si no lo vieron. No es para despojarme de la responsabilidad y decir, ¿cómo no lo No, vieron, profesor? honestamente no me puse a bajar a ver qué plantilla había, por todavía supuesto. yo no lo controlé. Es más, capaz que no hago más plantilla y mejor para... No. Pido por favor que se siga utilizando la plantilla. Perfecto. Lo voy a pedir, lo voy a exigir. Es más, Que es la manera de uniformar el trabajo y de que cada uno entregue prolijamente su trabajo. Perfecto. Ya tenemos problemas suficientes en otras materias donde entregan de hojas no sé, de la libreta del almacenero hasta una hoja que compraron de la más cara en la librería. Bueno. Entonces, todo el mundo entrega la plantilla y ahí no hay Lola para nadie. Vos sabés una cosa, en el TP1 hay una alumna que no lo hizo sobre la plantilla. Tiene un 1. No. Está bueno el trabajo, pero no lo hizo sobre la plantilla. Bueno, tiene un 6. Puede pasar. No, tanta plantilla que... Lo puede pasar a la plantilla, lo puede pasar Escuchen, a la plantilla. chicos, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente esto se suele hacer en cualquier programa, digamos. Se suele en formatos digitales, pero herramienta digital. Pero por ahí a veces se hace con recortes individuales, de letra, de cosas, con trabajo de chino, pero se hace como se hacía antes. Buen provecho, Martín. Si así fuese, el trabajo se entrega o en JPG o en PDF, depende. Ojo que si le sacan fotos, si escanean no hay problema, pero si le sacan fotos, que siempre sea como la del escáner, a un ángulo de 90 grados, no que salga la imagen, la pusieron allá y como le daba la luz la sacaron como si estuviera sacando de la foto al gatito que está a 1,5 metros. Tiene que ser frontal, pero por la duda, y si no, en el archivo digital, por supuesto. Esto se va a entregar el 8 de septiembre. Y la clase que viene va a haber consulta. Yo acá puse algunos ejemplitos, le puse ejemplos técnicos, pero le voy a mostrar, y sobre todo para que... A ver, ¿dónde están?
sobre todo para que vean o indicarles qué es lo que no hay que hacer o que no se pretende que hagan. Hacemos. Vos mostrarlo así, el que lo mostraste hoy, el que viene con eso, ñácate. Eso. Mira, algo así hicieron el año pasado, por ejemplo. ¿Mm? No estás compartiendo nada, Carlos. No se está bien. Ay, perdón. No sé. Qué mal que ando con el Zoom. ¿A dónde está? Yo sé que estás buscando, pero todavía no estás No, compartiendo. pero ya estaba entusiasmado pasando, no, pero un poquito. ¿A dónde está se me escapó el Zoom? Qué problema con este coso. El pronóstico del tiempo para esta tarde anuncia chaparrones dispersos con probabilidades de torta frita. Eso, y ahí se qué rico. Bueno, acá hay algo. Lo que pasa es que si pongo la pantalla completa del Zoom, Ahí está, perfecto salió. no me permite ni pasar. Bueno, esto. Ahí está. Ven que son todos caracteres sueltos. Por ahí se repiten algunos. El detalle es que lo tienen que escribir, ahí en la plantilla dice, por acá abajo, que yo al lado de la foto, escribir las fuentes y las tipográficas y la fuente tipográfica y la versión o lo que tenga de característico que han utilizado para eso. Tienen que mencionarlo. Sencillo, ustedes lo van a buscar, lo único que tienen que hacer es recordar, escribir el nombre y listo. Y si es bold, negrita o extra negrita o no, y si es una caligráfica, tendrá sus características, no esa. Pero bueno, es eso, pirulito sans serif, etc. Escribir, ¿qué fuente utilizamos? Carlos, solamente... Y en esto insisto, perdóname usted. No, sé. Insisto, no es tanto por la desesperación de que si escribieron o no escribieron tanto, va a tener mayor o menor nota del trabajo, sino que por lo menos si escribieron, es signo, hablando de signo, que para nosotros demostraron que por lo menos estuvieron buscando. Y de última algo le habrá quedado en la memoria de ver que esta tipografía y qué sé yo, se llama fulano de tal o cosas por el estilo. No sé si es como un objetivo así medio de tarado, pero por lo menos es para eso. Porque en diseño hay una cuestión también. Ustedes tienen que entender, gente, yo soy un señor mayor, yo estoy muy acostumbrado al respeto de las leyes, los copyrights y los derechos de copia. Ustedes imagínense que trabajan con imágenes de fotógrafo choreada. Trabajan con tipografías de tipógrafo choreada. Totaldafont.com y las otras, todas las fuentes. Y en la práctica se supone, primero, por respeto a las cosas, la imagen, la tipografía, los dibujos, lo que fuera, los diseños. Entonces, ¿qué diseña un diseñador? Si afana todo. Trabaja con tipografía de otro, con imagen de otro, ¿y qué es lo que hacen? Los maté con esto, Un collage. Borsata, ¿vos qué decís? Tipografía ajena. No te escuché. Ajena. Dibujo ajeno. ¿Y qué hiciste vos como diseñador? Y no, yo acá hice una composición, puse acá, puse arriba, la puse más abajo. Y agarré core y le pegué una estirada así para que no se parezca al original. Chan, chan. Listo. Ya lo dije todo. ¿Vos te vas a dar cuenta si deformamos los caracteres? ¿Cómo? Probá, probá. Pero mira este muchacho lo que acaba de decir. Quería mostrarle Probá a ver cómo te va a ir. Probá a ver cómo te va a ir. Lo primero que no tiene que hacer es deformar la letra. Lo primero. Jugate. Vas a tener 4 JTP para ir. Por experiencia, sí. A ver,
No, Esperate Carlos, que yo te quería mostrar preguntar eso. algo. Te quería preguntar Sí. algo. Vos decís que se pongan a investigar la tipografía, que me parece correcto. ¿Solamente que la mencionen o que indiquen la tipografía donde la utilizan en el identikit? ¿Es agregarle No, mucho? no es para No, tanto, no, solo que no la es para tanto. mencionen. Bueno, listo. Solo que la mencionen. Esperate que voy a compartir esta pantallita. A ver, esto se va a ver chico porque está así, pero no importa. Porque estos también son tipogramas, pero son más de textura. ¿Me explico? Esto es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Esto es lo no que hay no que hay que hacer. hacer. Es decir, no hay que Exacto. hacerlo así. No. Esto no hay que hacerlo. ¿Te acordás de este, Gustavo? Oh, ¿cómo? El ¿Cómo de... olvidarlo? A Villa ¿Cómo Guillermina. olvidarlo? Ujú. ¿Ves? Esto, este año no lo hacemos, en otro año lo hicimos, qué sé yo. ¿Estamos? Ujú. Eso no hay que hacer. Hay que hacer más esto que estoy Eso. mostrando acá. ¿Sí? Esto. Por ahora. Después haremos otra cosa, pero dejamos de compartir pantalla y creo que dejamos todo, porque salvo que, mirá, bfonts.com, Eva, Mira, Eva, está tirando está, datos. está Son publicado todas ahí. páginas de tipografía de código abierto, o sea que son gratis. Por ejemplo, bueno, Google Font, que es la plataforma de Google. La otra es una página que yo descubrí hace poquito, tiene poquitas tipografías, pero son todas para usar de manera gratis y de cualquier forma. Se puede usar para uso personal y para otro tipo. Muy Y la bien. última, Bifont, tiene tipografías gratis y son la mayoría para uso personal, así que para este caso servirían. Muy bien. ¿Escucharon todo? Carlos, hay una pregunta, no sé si alguien la respondió. ¿Se pueden usar fuentes en algún color? No era la idea, era más como objetivo, era más la forma, ¿viste? La asociación de la forma. Lichi dice que No no. es una obra de arte plástico, sino una acción de comunicación. Bien. ¿Se No entiende? usar color, entonces. El Bien. énfasis está más puesto no en lo lindo que va a quedar, sino en cuán parecido y con qué tipografía y qué relación ha encontrado para representarse de algún modo. ¿Se entiende? Es una comunicación personal más que un cuadro para colgar en el museo. Bueno. Ahí preguntaban si con cualquier programa, sí, con el programa que dominen. Lo importante es que no deformen los caracteres. Ustedes los pueden rotar, los pueden variar libremente, pero no los pueden deformar. Si necesitan uno que esté en diagonal, buscarán alguno que tenga la variable oblicua. Si necesitan uno que sea más ancho, más pesado visualmente, buscarán una variable bold. Y así irán buscando los que sean propios o necesarios. Sí, Carlos. La posición sí se puede, no, lógicamente, no sé, a lo mejor quizás lo dije. Sí, los pueden rotar. Se puede variar la posición del carácter o del signo, digamos, se puede variar la posición. Se puede repetir, y ya lo dije hoy, tenemos dos ojos, sí se puede repetir. Uy, pero tenemos 50 millones de pelos. Y no van a ser 50 millones de paréntesis o lo que fuere, y light. No, fíjense, porque si hay un rulo, dice acercarse a los rasgos más acentuados o algo así, como dice en el enunciado del práctico. Es más, observen los buenos ejemplos que les hemos mostrado, se van a dar cuenta que hay que evitar las texturas, o sea, textura, texto, hay que evitar la textura. O sea, lo que hay que relacionar es forma de signo con forma de rasgo de la cara o del, digamos. De hecho, si pegan una mirada por los trabajos del
de los años anteriores, van a ver que los mejores trabajos son los que menos cantidad de caracteres o de signos han utilizado. Porque son los que mejor... Chicos, Carlos, hay otra pregunta que puede ser, no sé, contradictoria o no, de acuerdo si lo permitimos o no. De trabajar con parte de los caracteres. No, directamente no, porque eso sería con... No. Que no trabaje con desborde, nada. La letra entera o el signo entero. Sí, el signo entero. Bien. No se puede cortar. Lo que tienen son las misceláneas. Vos sabés que yo conozco un tipo que le pegaron una piña y le tuvieron que coser media boca. Pero no hay un tipo con media boca, hay un tipo con una boca entera. ¿Es de labio grueso o de labio fino? ¿Tiene bigote o no tiene bigote? Profe, ahí estaban consultando también si había algún tipo de límite en el uso de las familias tipográficas. ¿Qué límite? El límite de uso, tipo en cantidad. No, es más, si bien tenemos dos ojos que se supone que son iguales porque somos simétricos, reflexión especular, puede pasar de que en un perfil este ojo sea parecido a una coma para este lado y el otro sea parecido a un punto, qué sé yo, un paréntesis. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque primero, hacerse la selfie, es más, pongan la cara que quieran, o cuando digo la que quieran es la que tienen y que ustedes quieren mostrar. O si quieren hacer moriqueta, digamos, pueden hacer moriqueta. Esa es la gran pregunta. Mirá Giso, ¿cómo era Giso? Giso, ahí está, ¿ves? Pero si sigue siendo, no hay problema. El asunto es que desaparezca los rasgos, digamos. Y si no, una buena imagen en el justo momento. ¿Cómo es una buena foto? Aparte de las luces y todo eso. En el justo momento donde... ¿Por qué vos elegís tal foto de perfil de algo, de alguna red social, lo que sea yo? ¿Por qué elegís esa? Y porque, no sé, no importa, explícatelo vos. Bueno, esa, listo. Suficiente con esa. Pero recuerden, es solo la cara, cabeza, qué sé yo, hasta un poquito el cuello, no más abajo. Nada de medio cuerpo, ni esas cosas. Por ahora, para hacer esto. Por mi parte. Una pregunta. ¿Puede ser la misma imagen que usamos en el trabajo anterior? Supongo que sí, si se adapta a esto, sí. Y de paso después comparás en cuál de las dos macaneaste. Estaría bueno eso. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? Le quería preguntar si cuando usted habla de deformar la letra, ¿sería en estirarla o agrandarla? No. La deformación es si la estirás en alguno de los ejes X, Y, o digamos horizontal o vertical. Si es de la diagonal, no, porque lo que se agranda o se achica desde la diagonal le mantiene la misma proporción. O sea, cambia el tamaño, chico, más grande, pero siempre es de la diagonal. Ustedes saben, bueno, no, pero ya es mucho, no lo quiero cargar de información. Si vos haces un cuadrado, y resulta que quiero que sea más grande, y dibujaste un cuadradito, vos lo estirás desde las esquinas, de las diagonales, y sigue siendo cuadrado más grande o más chico. Si lo estirás de alguno de los lados, digamos, de los ganchos del medio, entonces sí, o se estira para allá o para arriba, no sé yo. Siempre la diagonal mantiene las proporciones, tanto sea para reducir como para ampliar. Eso tengan en cuenta con lo que sea. Otra de las cosas,
si los programas normalmente trabajan con los formatos de tipográfico, qué sé yo, TTF, qué sé yo, para editar la escritura. Se convierten a curva, entonces ya siguen siendo un dibujo, digamos. Tiene la forma de la letra, pero ya es un dibujo, que es lo mismo que cualquier otro dibujo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno quiere ampliar un texto, lo amplía a través de la relación numérica que tiene arriba, donde dice en la barra donde dice Arial, 24, 72, 60, 158, no importa, el tamaño de los puntos tipográficos, y lo amplía así. De hecho, en Word se amplía así, porque es un procesador de texto, entonces te permite saber que una letra de 24 puntos tiene tantos milímetros, una de 12 puntos tiene tanto, y una de 72 tiene tanto. Entonces vas aprendiendo mucho con eso. Por eso le decía de Word, es porque se aprende mucho. ¿Por qué? Porque no es Word Art para estirar esas letras truchas que tienen con la fantasía, qué sé yo. Es Word procesador de texto. Lógicamente todos los programas lo tienen, hasta Photoshop lo tiene. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con un graficador vectorial, lo que hace es tomar todas las cosas como dibujo, como si fuera un dibujo de delineación, vectores, y ya se olvida de que lo amplía desde los ganchitos de donde sea, y se olvida del tamaño que deberían tener. ¿Me explico? Digo, se olvida en el sentido que no le dan bolilla a eso. No saben ustedes qué tamaño de letra, salvo que miren arriba y diga 478. Porque quisieron hacer agrandar, pero a la vista agrandaron, pero no no saben el tamaño real que tienen en los puntos tipográficos, que es como se miden las letras. No es que se pida eso, pero yo estoy diciendo todo esto para que ustedes vean que esto es una cosa seria, digamos, para el caso. Ahora hay que tomarlo como forma. Si les gustó tal letra y les parece que es parecida a la nariz de perfil, la convierten a curva y la mueven, la giran, qué sé yo, pero sin deformarla, y utilizan esa y tuvieron la nariz perfecta de fulano, con una L de tal Pirulo Sanserif. ¿Me explico? ¡Qué silencio! Sí, profe, Sí, dijo, perfecto. Sí, profe. ¿Cómo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, profe, lo hacemos por compu. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Con qué programa? Habíamos quedado en eso, estábamos hablando. ¿Con qué programa? ¿Quién preguntó recién? Yo, pero no sé todavía con qué programa. Me voy a tener que investigar. Lógico que ya. Manejemos, creo. ¿Eh? El Lichi había dicho el que manejemos. Bueno. Está bien. Hay mucho ruido ambiente, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bien. Que usen el programa que ustedes manejen. O sea, hay programas específicos para graficación vectorial que son los que en este momento les pueden servir más. Sea CorelDRAW, Illustrator, el Inkscape o cualquiera de ese estilo. Si no saben ninguno y tienen decidido ponerse a aprender un programa, uno siempre trata de recomendarles que ya se pongan con el programa que más les va a servir en el ámbito profesional, que puede ser, por ejemplo, Illustrator. Pero usen el programa con el que se sientan cómodos. No hay... No, sí, porque no, son formas, son pequeñas formas, nada más que se escribieron como una letra, no la tienen que dibujar, sino escribirla como letra y manejarla como pictograma, digamos, como dibujo, como dibujito.
Inkscape es un programa muy parecido, es libre, muy parecido a Corel, pero inclusive el LibreOffice, o el Apache Office, cualquiera del LibreOffice, que es muy bueno, muy completo, tiene un libre draw, que es para dibujar muy sencillo, porque tiene cosas parecidas al Word en cuanto al texto, pero después se convierten a curva y se aparecen como dibujitos. Y un programa libre y muy... Pero bueno, eso tiene razón Lichi, con el que se sientan más cómodos. Una pregunta. Perdón, ahí están diciendo usar Paint. Ojo que si se ponen a usar Paint no les permite trabajar en capas. Una vez que soltaron y dejaron algo ahí, ya no lo pueden agarrar y volver a mover. Y eso es un programa de mapa de bits, básicamente. Es un sí, en eso hay que tener cuidado. Si trabajan en Photoshop, suponiendo que trabajen en Photoshop o alguno de los programas como el Paint, o que son editores de imágenes, los editores de imágenes no son vectoriales. O sea, no trabajan con la característica del dibujo lineal y representan las imágenes como mapas de bits. O sea que si ustedes pusieron un determinado tamaño y están trabajando en esa pantalla en un tamaño bueno, más chico de lo que realmente hay que trabajar, cuando lo quieran agrandar se va a pixelar y se va a ver todo serruchado, digamos, los bordes, todo eso. Se produce un defecto que, como es una imagen fija que está conformada por puntitos que son los píxeles, cuando se agranda eso, cualquier imagen, uno tiene la imagen de perfil o cualquiera de esas otras imágenes que aparecen en tamaños muy chiquitos en los perfiles de redes sociales o de cualquier cuenta y eso, cuando uno las amplía, tienen hasta cierto punto, un cachito más la puede ampliar, pero después ya se deforman todas porque se pixelan, porque la máquina no puede representar datos que no tiene, digamos. Entonces, cualquiera de los programas como Photoshop, Foto lo otro, todos se llaman fotos, los editores de imágenes. El Paint también es lo mismo, nada más que más berreta, digamos. Pasa lo mismo. ¿Qué tienen que hacer para eso? Cuando abran un archivo nuevo, suponiendo que trabajan en un programa de ediciones de fotos, abran un archivo nuevo. De hecho, abran el PDF como plantilla, porque ese PDF tiene las dimensiones reales. O sea, es una hoja 3. Es probable que se haga un archivo muy pesado, no sé si en este caso, pero se va a hacer un archivo muy pesado porque los mapas de bits son imágenes, aunque no tengan nada, tienen la representación de los píxeles en blanco, digamos, del tamaño que están trabajando. Y lo tienen que hacer a 300 dpi, para que más o menos, puede ser 200, 200 y pico, qué sé yo. Digo, estamos entrando en un... Está bien que por ahí hay que decirlo, porque el trabajar... Pero hay programas que son más accesibles, que son vectoriales, son más accesibles, más sencillitos, que trabajan más como dibujos que como imágenes, mapas de bits. ¿Se entiende? Y la cosa básicamente es que les permita, una vez que ustedes pusieron un carácter y lo soltaron ahí, siguen trabajando en otro, que después les permita agarrar ese carácter como tal y girarlo, moverlo de posición o lo que sea, y no que se los tome como una imagen plana que les va a complicar mucho el trabajo. Ahí alguien decía que este es un buen trabajo para aprender a usar Illustrator, y sí, porque uno trabaja con unos poquitos recursos limitados en este momento, entonces es como un buen programita acotado para... Perdón, un buen problemita de diseño acotado para ti. Dale, Carlos. No, yo los dejo porque tengo que hacer unas cosas acá. Sigan ustedes y de paso evacuar todas estas consultas que tienen que ver con cómo hacerlo, con qué hacerlo. Yo me despido. Chao. Chao, Carlos. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Carlos Nuevo. Adiós. Chao.
Bueno, dudas, preguntas. Yo tengo una consulta. No sé si lo explicaron antes o no. Creería que no. ¿Se pueden espejar los caracteres? ¿Se pueden? No. ¿Se pueden qué? Espejar. No. Ah. Ajá. Ok, bueno, gracias. No, el chiste es que busques la manera. Los podés girar todo lo que quieras, que eso sería cambiar la posición. Los podés girar como vos quieras. Eso obviamente te va a cambiar lo que sería el ángulo de base, donde lo que sería el ángulo del renglón, lo girás como vos querés. Le das el tamaño que querés. Pero busquen todo lo que quieran en lo que tiene que ver con la familia tipográfica, porque además, que era lo que estaba intentando decirles hoy, están todas las misceláneas. Todas las familias tipográficas tienen asteriscos, comas, signos de paréntesis, llaves, signos de interrogación, toda esa gama de que se llaman misceláneas, que están dentro de la familia, tienen para buscar y usar ahí esas cosas. Entonces, cuando algo por ahí no les encaja con un signo, lo buscan con alguna de las otras de esas ofertas. Muchos de los programas, y si no, en el mismo Word pueden buscar, perdón, en el mismo Word no, en el mismo Windows, pueden buscar una función que se llama mapa de caracteres. Yo creo que hay algunos toman nota, pero se llama mapa de caracteres, y eso les muestra todos los caracteres que tiene disponible una familia. Entonces uno de ustedes eligen, por ejemplo, la Times New Roman, lo abren en el mapa de caracteres y les muestra todos los distintos dibujitos, iconitos y cositas que tiene la Times New Roman. Y así en cada una de las familias. Depende, viste que depende del programa también. En Illustrator se llaman pictogramas o glifos. Depende cómo lo tenés instalado, va cambiando y te aparece también eso. Bueno, yo sé que son gente muy inteligente y que pueden poner cómo hago para ver el mapa de caracteres en Google, y siempre hay alguien que lo explicó. Alguien que hizo un tutorial de a dónde hay que hacer clic para encontrar eso. Mirá Villagra Serena cómo se ríe, se ve que ya sabe que tiene que hacer eso. Esa es la actitud, esa es la actitud. Si uno dice, yo digo Villagra porque me hace que es el nombre, pero el nombre es Serena, Villagra es el apellido. Selena. Sí, Serena. Te preguntan si tenés un misil que está a punto de despegar en tu casa. Sí. No. Extraños. Por eso estoy con el micrófono. No, es la maquinaria que están dando ahí abajo, sí. Perdón, es que... bueno, no se puede. Es así la cotidianeidad de... En estos momentos es como que yo recibo a todos los estudiantes, el equipo de cátedra y demás en mi casa, como cada uno de ustedes nos recibe en su casa, y bueno, pasan cosas. Atrás de uno, en el entorno, pasan cosas, se escuchan ruidos y... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? También hay un mundo. Hay un mundo y tenemos una vida, y somos humanos. Todos somos humanos. Chicos, por eso yo les digo, prendan la cámara, aunque están despeinados, aunque estén comiendo, prendan la cámara, compartamos un rato. Total. Eso es lo que yo digo, porque estoy desde el teléfono y se me apaga todo. Bueno, pero ¿no? los que sí pueden... Eso es lo que estaba diciendo Lichi. Me parece que la mayoría tiene cámaras apagadas. Tiene que tenerlas prendidas, chicos. Yo sé que en otras materias se los piden, y en otras materias no se los piden. Es importante que tengan la cámara prendida. ¿Puede ser? Vos sabés que hoy pensaba, ¿no? Si vos imaginate que nosotros los docentes tenemos la clase y estamos con la cámara apagada. Sí. Ustedes tienen que escuchar la clase sin vernos. Un embole. Sería como por radio. Claro, sería como por radio, claro, sí, sería como como escuchar por la radio. clase por radio. Claro, exactamente. Sí. Muy bien, Claudia. Es como una cosa de, bueno, nosotros los recibimos en nuestros hogares, recíbanos ustedes también.
y veámonos la cara. No quiero dejar de agradecer a la gente que está todo el rato con la cámara prendida. Porque tengo que decirlo, hay gente que está y se lo banca y la banco a muerte. Así me gusta. Escuchá, Lichi, esa gente sabe que tiene un punto más, ¿no? Por cualquier cosa. No, yo no se los había dicho, pero bueno, ya que vos se los decís, ahora... No, en serio, ahora chicos. todos prenden la cámara. Ahora prenden. Muy bien, muy bien. Buena hora. Viste que vamos a hacer como hacen las grandes empresas, ya tienen un 10. Entonces, a medida que van así, no cumpliendo cosas, bajan. 9, 8, 7, así. El 10 lo tienen, ahora hay que ver hasta cuánto llegan. Yo tengo una foto, ¿no vale eso? No. Mirá si yo te dejo una foto y toda acá. Todos los docentes te dejamos una foto. No, pero es para el resto de las clases también, o sea. Sí, chicos, es importante. Bien. Yo sé A que ver, ustedes no le vamos muchas a pedir veces... como matemática, que no le vamos a pedir como matemática que se saquen todo el escritorio, que se dejen, apunten solamente donde van a dibujar, no, tampoco no somos tan estrictos, pero por lo menos que tengamos una visión y podamos hacer un feedback, como le dicen ustedes, permanente, ¿viste? Ahí está, ¿ven? Ahí van apareciendo. Muy bien. Es eso que les decía. Yo sé que algunos de ustedes por ahí, algunos nos odia o piensa que los docentes somos unos cagadores de toda la vida, pero nos gusta saber con quién hablamos, nos gusta ver las caras, ver con quién estamos ahí. Estamos acostumbrados a vernos en un aula y ahora hace un montón que no nos vemos. Y no nos podemos encontrar, entonces necesitamos tener poder vernos las caras, ver sus gestos, ver qué tan aburridos están, si se quieren ir ya a hacer el trabajo o no. Mira, a mí me pasó algo que te lo comento, que pasó la clase pasada con el grupo 1 que ya me deja, porque ya te lo paso, creo que lo paso a vos, Lichi, el grupo no. Sí, ya te sacaron, Ubi. Ya me sacaron. Ya te sacaron. Hay gente que ahora me está pidiendo explicaciones, pero bueno, ya en el TP5 nos volveremos a ver, así que no hay problema, ¿viste? No hay drama. No, pero fuera de joda. El martes, ya estoy perdido con los días, el jueves, pregunté de los que estábamos, de dónde éramos todos. Y la verdad, la mayoría son todos de Entre Ríos, chicos. Hay una población impresionante y yo tenía muy poca gente de Santa Fe, como para decir, nos podemos juntar, imposible juntarnos, porque estamos todos a kilómetros de distancia de la facultad y de la realidad que muchos de ustedes no pudieron todavía ni conocer, porque hay muchos de ustedes que no pudieron conocer la facultad, me imagino, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Levanten la mano, ¿cuántos pudieron ir a la facultad? ¿Fueron? ¿Cuántos no? ¿O cuántos no fueron a la facultad? Muchos. Es que algunos vinieron a los cursos, claro, vinieron a los cursos de ingreso, en un par de semanitas alcanzaron a estar en la facua, a conocer la facua. Entonces, por eso es una idea que no se nos ocurre, nosotros tenéis caprichosa, como dice Lichi, de que prendan las cámaras, que nos conozcamos, que nos veamos, ¿viste? A nosotros nos van a odiar, como dice Lichi, pero bueno, nosotros... Sí, algunos capaz que nos odia, ¿viste? No, sí, qué sé yo, ¿viste? Yo entiendo, por ahí alguno dice, ¿qué tiene que ver este viejo de mierda a mí acá en la cámara, el que estoy haciendo en mi casa? Yo lo escucho y bien, y si quieren que... Pero a nosotros nos hace bien verlos. A nosotros nos hace bien verlos. Aparte, escuchar todo el tiempo da sueño. A mí me da sueño. Muy bien. Imagínate lo que es hablar, si le hablas a cuadraditos negros nomás ahí y no sabes quién está del otro lado. O sea, el que hace radio, el que es locutor de radio, trabaja en programa de radio, bueno, está acostumbrado porque está en una cabina y habla y transmite sin tener ese feedback inmediato, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. No, seguro. Sí, bueno, yo porque quisiera cerrar un poco y dejarlos que trabajen, más vale si queda tiempo libre. No sé si hay más dudas del TP o...
No, lo que yo quisiera es, más allá de cualquier chance de por medio, es que volvamos a armar los grupos para que cada uno quedemos con los WhatsApp que corresponda. Aunque después ese grupo quede dormido, el del grupo 1, no importa. Armemos otro grupo para que podamos estar No, comunicados. Ubi, ya están formados los 4 grupos de WhatsApp. Bien. Los administradores son algunos de los estudiantes, así Sí, ya que lo que... A mí, por ejemplo, yo ya les pasé ahí, ya me sacaron del grupo 4 y me pusieron en el grupo 1. Bueno, a mí claro, yo pues pasé mi teléfono para que hagan lo mismo. Vamos, que pasen, como dijimos, que rotemos nosotros y no ellos. Ya a mí me tienen que subir al grupo siguiente. Claro. Ya, entonces, quienes están encargados de eso, háganlo y ya Claudia, vamos. yo te mandé el link por WhatsApp para que te sumas al grupo porque lo administro yo. Sí. Así como genial, dijimos, yo y rotamos te paso el rol de administrador a vos. Chicos, Victoria Pagano está conectada, porfa. La vi que está, pero... Victoria Pagano. ¿Estás, Vivi? Sí. Escuchá, necesito que pases el mail y si querés en el grupo de WhatsApp no estás. Pero a través del aula o a través, sumate al grupo y así ya quedás, y a través del grupo de WhatsApp mandes el mail con el que te logueas en Zoom. Para no sé si sos la única persona que me falta para la clase que viene poder trabajar cada uno en comisión con su JTP. Bien. Bueno, gracias. Andrea Fontanini, ¿vos sos la administradora del grupo 2? Sí, ya te agregué y Perfecto. la designé a Claudia. Buenísimo. Chicas, Moni y Claudia, ustedes que son administradores de los otros grupos, denle a alguno de los estudiantes que administren el grupo. No, yo no estoy administrando nada, lo Ah. administran ellos. Yo estoy en varios como administradora. Yo para porque van a estar más atentos por ahí ellos. Seguro que nosotros hacemos alguna, nos mandamos. No, una cosa que quería mencionar del trabajo es que en la medida de todo lo posible hay que evitar usar esas tipografías de las clasificadas como fantasía o decorativas. Tipo lettering. Sí. Lettering, claro, no. sí, y esa que parece, Eso iba a esa que están las preguntar letras hoy, en un por las confitito, dudas. o la letra que está como nevadita arriba, o la letra que es como un tronquito de un árbol, o todas esas son ¿Son las tipografías display que van a encontrar en las páginas que les mandamos? ¿O las que se llaman graffiti o script? Todas esas Sí, son sí. un poco de fantasía. Artísticas serían. Claro, tienen esos nombres en las páginas. fantasía, display, decorativa, todas esas tipografías que cuando uno analiza para qué fueron hechas o para qué sirven, es como que sirven para una sola cosa. No sirven para otra cosa, porque ya tienen tanta carga semántica en el mismo diseño de las letras que no se puede usar para decir otra cosa que no es lo que ya está diciendo con... Entonces, vamos a tratar de evitar esas tipografías y vamos a usar las otras tipografías como todas las que hoy mencionó Carlos hoy, que hay un millar de tipografías para usar en todas sus diferencias y sus maneras. ¿Sí? Aparte, Lichi, no Igual creo que esas tipografías le sirvan para identificarse con el identikit. Me parece que no son de las más... no, ya sé que no, pero bueno, por las dudas hago la aclaración antes de que alguno se mate buscando... Yo quiero una que tenga como el cosito No, de... fíjate que lo que vos decís, ahí no me acuerdo ahora porque tenés que revisar el chat para arriba. Un alumno preguntó, ¿puedo usar la tipografía de Iron Maiden? Y digo, podrás usarlo para algo de tu identikit, pero no te podés identificar con toda la tipografía que se usa Iron Maiden, porque encima es una tipografía súper pesada. Entonces, también esa es la otra. No crean que es una sola familia tipográfica para todo. Pueden variar, pueden buscar distintos tipos de
y distintos signos de distintas familias, no tiene por qué ser la misma. Hay algunas también que no tienen la familia completa, puede ser, También. por ejemplo, yo veía en algunos trabajos que por ahí la ñ no la tiene, y por ahí la necesitabas para algo y no está. Y esas Entonces, son eso las... también hay que, creo yo, tener en cuenta. Sí, esas son las de Milun Font y todas esas cosas. Yo creo que en Google Fonts todas las tipografías están completas, si no me equivoco, y no hay ninguna de fantasía ni nada de esas raras. No es que sean de fantasía porque no tengan ñ, porque a veces las personas que las crean no son argentinos o no son españoles y no es un carácter que se usa en todos los países. No es que por eso la tipografía no sea de buena calidad. A veces no los tienen, pero no le quita la calidad ni le quita la importancia. Si no la tiene. Hay algunas que, por ejemplo, no tienen algunos glifos, que también es normal, pero suelen tener todos los caracteres vocales y numerales. Bien. Aquí en este trabajo tal vez no sería un gran problema, como vos decís, lo de la ñ, porque como no vamos a escribir palabras, usamos caracteres sueltos, en este caso no afectaría, pero bueno. Yo creo que por ahí se vio en uno de los trabajos del año pasado y creo que no se aclaró lo suficiente, aparecieron un par de esas tipografías como carcomidas o rotitas, y nada, no tiene sentido. Bien. Bueno, otra pregunta, otra duda, algo... El tamaño de la letra lo vemos nosotros, ¿sí? Por supuesto, en base a la foto que vos te saques, y la tipografía sea la adecuada para ir identificándote. Exacto, pueden cambiar con el tamaño, de distintos tamaños. Sí, sí. Acuérdense que los ejemplos que mostró Carlos, no todos los tipos tienen el mismo tamaño. Sin estar deformada, que es lo que le estamos pidiendo que no hagan, sino que escalen la letra, lo pueden hacer perfectamente. Y la aclaración que hizo respecto de no se busca aquí generar texturas, o sea, sino que se busca la forma general. Si yo tengo el pelo con rulitos acá, no voy a poner 25 letras O acá para mostrar mis rulitos, sino que intentaré poner 3 grandes letras curvas como para que indiquen esa sensación de rulito, pero no hacer la textura perfecta que está en la foto, sino representar. Sí, como dice acá Ignacio, tampoco ponerle efectos. No. No hay sombra, no hay brillo, no hay degradé, no hay... Nada. No hay color. Blanco y tampoco. negro. Fondo blanco, tipografía negra. Listo. No hay color. Y la fotito en el rincón. Che, bueno, antes, no sé, dejemos que trabajen o... Sí, vayan a trabajar. Porque estamos como hablando mucho de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y en realidad tienen que probar, me parece, un poco La para idea enfrentarse que al... sería, Lichi, que trabajen libre y nos vemos el jueves, o nos engancharíamos en un ratito. Es a las 6, yo creo que en una hora no van a alcanzar a hacer algo como para mostrar, a lo mejor les surge alguna duda, pero tenemos los grupos de WhatsApp, tenemos los otros medios. No sé, chicos, ¿cómo quieren hacer ustedes? ¿Quieren trabajar y vernos dentro de un rato o quieren que cortemos acá y nos comunicamos por WhatsApp más tarde? Por mí el jueves, así tenemos más tiempo de buscar las familias y todo eso. Bueno. De última vamos mandando fotos de lo que vamos haciendo. Que manden reacciones lo que quieren pasar para el jueves. 1. Elena la primera, muy bien. Victoria. ¿Qué hay que hacer, profe? No, yo estoy bien, yo estoy... Se va a llenar de deditos de todo. Sí, está todo, hay deditos por todos lados. Ya está. Me parece que no van a salir tantas dudas de acá a las... Bueno.
Listo, entonces los liberamos. Los liberamos y nos vemos el jueves. Y cualquier duda la vemos por los grupos de WhatsApp, a los que nos tocaron cada uno. ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Bueno. Nos vemos, gracias. Mira, Lichi, Bueno, mira, muchas Lichi, gracias, vos, hasta vos luego. no sos el único que mostrás tu criatura, mirá. Mirá, Sí, veo que Mica lo Es mi tiene ahí. hermanito. Muy bien. ¿Cómo está? Vamos a pedir una opinión al hermanito de Micaela. ¿Qué opina del Zoom? Decinos que sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Enzo? El Enzo. Hola. Hola, No habla. Hola, tengo nervios. Tengo nervios, dice. No pasa nada. Es mi vida. Esto es como que No esté se la va, señorita le dio adelante vergüenza. pidiéndote la tarea. Se fue, pobrecito. Le dio vergüenza porque lo mencionamos. Claro. Pero yo lo he visto que está a veces, él escucha. Sí, estaban. Se ve que le gusta prestar atención. Está bueno. Sí, le llama la atención. Claro. Sí. Está bueno. Está bueno, son los otros humanos que ve afuera de su casa. Hay vida. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Nos vemos entonces. Nos estamos viendo. Estamos comunicados. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao.